Hola, en este video vamos a demostrar el teorema de Banach-Steinhaus. Antes de enunciar y demostrar el teorema, veamos algunas definiciones y resultados que usaremos más adelante. Definición 1. Sean X y Y espacios vectoriales topológicos y gamma una colección de transformaciones lineales de X en Y. Decimos que gamma es equicontinua si y solo si para toda vecindad del 0 en Y existe una vecindad del 0 en X, tal que la imagen de B bajo T se queda contenida en W para toda T en la colección. Definición 2. Sea X un espacio topológico y E un subconjunto de X. Decimos que E es denso en ninguna parte si y solo si el interior de la cerradura de E es igual al vacío. E es de primera categoría en X si y solo si X se puede ver como la unión numerable de subconjuntos de X densos en ninguna parte. E es de segunda categoría en X si y solo si E no es de primera categoría en X. Observación 1. Todo subconjunto de X denso en ninguna parte es de primera categoría. Razón. Sea A subconjunto de X denso en ninguna parte. Como A es igual a A, pues entonces A se puede ver como una unión numerable de conjuntos densos en ninguna parte. El siguiente teorema lo vamos a dar por hecho. Teorema 0. Sea X un espacio topológico, A y B subconjuntos de X. Entonces, si A es subconjunto de B y B es de primera categoría, entonces A también es de primera categoría. Cualquier unión numerable de conjuntos de primera categoría es de primera categoría. Si f, una función de x en x, es un homeomorfismo, entonces A y la imagen de A bajo f tienen la misma categoría en x. Teorema 1. Sean x y y espacios vectoriales topológicos y gamma una colección de transformaciones lineales de x en y E un subconjunto de x acotado. Entonces existe una f subconjunto de y acotado tal que T de E se queda contenido en f para todo t en gamma. Demostración. Sea E un subconjunto acotado de x. Como L de E es un subconjunto de la unión de T de E con T corriendo en la colección gamma, para toda L en la colección se propone f igual a la unión de las TEs con T en la colección. Ahora nos tomamos una vecindad del 0 en Y. Como gamma es equicontinua, entonces existe una vecindad del 0 en X tal que T de B se queda contenida en esta W para toda T en la colección. Como E es acotado en X y B es una vecindad del 0 en X, entonces, por una proposición vista en clases, existe un alfa mayor que 0, tal que E se queda contenido en alfa por esa vecindad V. Como E está contenido en alfa por B, se sigue que T de E está contenido en T de alfa V. Y como T es lineal, T de alfa por V es igual a alfa por T de B, para toda T en la colección. Por 1, se tiene que alfa por T de B está contenido en alfa por W. Así, la unión de T de E con T en la colección es un subconjunto de alfa por W con T en la colección. Como alfa por W no depende de T, entonces esa última unión es igual a alfa por W. Entonces, como encontramos un alfa mayor que 0, tal que alfa por la vecindad que nos tomamos al principio contiene a la unión de T de E con T en gamma, y esta unión lo definimos como F, entonces F es un subconjunto acotado de Y. Y además cumple que T de E está contenido en F para todo T en gamma. Y esto era lo que queríamos demostrar.
Antes de enunciar el teorema de Banach-Steinhaus, veamos algunos resultados de espacios vectoriales topológicos. Proposición 1. Sea X un espacio vectorial topológico y W una vecindad del cero en X. Si W es balanceada, entonces existe una vecindad del cero en X balanceada y la cerradura de U más la cerradura de U se queda contenida en W. Demostración. Sea W una vecindad del cero balanceada, entonces por una proposición vista en clase se tiene que existe una vecindad del cero en X abierta tal que B más B está contenida en W. Como B es una vecindad abierta del cero, por un corolario de la clase 8 se sigue que existe una vecindad del cero en X tal que la cerradura de esta vecindad se queda contenida en B. Como B es una vecindad del cero en X, por una proposición vista en la clase 6 se sigue que existe una vecindad del cero en X balanceada tal que se queda contenida en B. Como U está contenida en B, entonces la cerradura de U debe estar contenida en la cerradura de B. Pero la cerradura de B está contenida en V. Entonces, la cerradura de U más la cerradura de U está contenida en la cerradura de B más la cerradura de B, que a su vez está contenida en B más B. Y esta última suma está contenida en W. Así, hemos encontrado una vecindad del cero en X balanceada tal que la cerradura de U más la cerradura de U está contenida en W con U balanceado. Proposición 2. Sean X y Y espacios vectoriales. U un subconjunto de Y, T una transformación lineal de X en Y K un escalar distinto del cero. Entonces la imagen inversa de KU bajo T es igual a K por la imagen inversa de U bajo T. Demostración. Si nos tomamos un X en K por la imagen inversa de U bajo T, entonces X se puede escribir como K por Y con Y en la imagen inversa de U bajo T. Como la Y está en la imagen inversa de U, entonces T de Y está en U. T de X es igual a T por K de Y. Como T es lineal, entonces eso es igual a K por T de Y. Y este está en K por U porque T de Y está en U. Entonces eso quiere decir que X está en la imagen inversa de K por U. Y ya tenemos la primera contención. Ahora, si nos tomamos un X estrella en la imagen inversa de K por U, entonces se sigue que T de X estrella está en K por U. T de X estrella debe de poder escribirse como K por alguien que está en U. Recordemos que si Y está en U y U es subconjunto de Y, entonces la imagen inversa de Y bajo T es igual al conjunto de todos los puntos en X tal que van a dar a Y bajo T. Y la imagen inversa de U bajo T es igual a la colección de puntos en X tal que T de X está en U. Ahora, si tomamos una Y en U, entonces se sigue que la imagen inversa de Y bajo T está contenida en la imagen inversa de U bajo T. Entonces si multiplicamos estos conjuntos por K, se tiene esta contención. Pero, ¿qué es K por la imagen inversa de Y bajo T? Es igual a la colección de todos los puntos que se ven como K por X, tal que T de X es igual a Y. Esto es igual a todos los puntos que se ven como K por X en X, tal que T de K por X es igual a K por Y. Y esta igualdad se da justo porque K es distinto de 0. Como X estrella cumple que T de X estrella es igual a K por Y, entonces X estrella debe de estar en K por la imagen inversa de Y bajo T. Como la imagen inversa de Y es subconjunto de la imagen inversa de U, entonces X debe de estar en K por la imagen inversa de U. Y así obtenemos la otra contención. Proposición 3.
sea X un espacio vectorial y A sub alfa un subconjunto de X para toda alfa en gamma un conjunto de índices y K un escalar. Entonces la intersección de K por A sub alfa con alfa corriendo en gamma es igual a K por la intersección de A sub alfa con alfa corriendo en gamma. Demostración. Si X está en esta intersección, entonces pasa que X está en cada uno de los conjuntos. Entonces X se debe de poder escribir como K por Y con Y en A sub alfa para toda alfa en gamma. Luego, como la Y está en A sub alfa para toda alfa en gamma, entonces la Y está en la intersección de estos conjuntos. Y entonces X está en K por la intersección de A sub alfa con alfa en gamma. Y también se vale el regreso, porque solo hay que aplicar lo que quiere decir que un elemento esté en una intersección. Y así obtenemos la igualdad de estos conjuntos. Ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes, todas las definiciones listas para poder abordar el teorema de Banach-Steinhaus, que dice lo siguiente. Sean X y Y espacios vectoriales topológicos. Gamma una colección de transformaciones lineales y continuas, y B un subconjunto de X tal que gamma de X es acotada en Y, donde gamma de X es igual a T de X con T corriendo en la colección. Y si B es de segunda categoría en X, entonces P debe ser igual a X y gamma es equicontinua. Demostración. Sea P una vecindad del cero en X. Por una proposición vista en clases, existe W una vecindad del cero balanceada tal que esta vecindad se queda contenida en P. Por la proposición 1, existe U vecindad del cero en X balanceada tal que U cerradura más U cerradura se queda contenida en W. Definamos E como la intersección de las imágenes inversas de U cerradura bajo T, con T corriendo en gamma. Ahora, si X está en B, por la definición de B, gamma de X es un conjunto acotado en Y. Por una proposición vista en clases, entonces, debe existir un alfa mayor que 0, tal que gamma de X está contenida en alfa por U. Pero por la propiedad arquimediana, existe un natural que le gana a alfa. Y se puede demostrar que si U es balanceado y alfa es menor que n, entonces esta contención se da. Así, gamma de X está contenida en n por U. Por la definición de gamma de X y por el hecho de que gamma de X está contenida en n por U, entonces T de X es un elemento de n por U para toda T en gamma. Entonces esto quiere decir que X está en la imagen inversa de n por U bajo T para toda T en gamma. Por la proposición 2, X debe de estar en n por la imagen inversa de U bajo T para toda T en gamma. Entonces, X está en la intersección de la imagen inversa de U bajo T con T en gamma. Como U es un subconjunto de la cerradura de U y la imagen inversa preserva contenciones, entonces la imagen inversa de U bajo T está contenida en la imagen inversa de U cerradura bajo T y esto ocurre para toda T en gamma. Entonces, multiplicando ambos conjuntos por n, se mantiene la contención. Entonces, tomando la intersección se da esta contención. Pero esta última intersección es igual a n por la intersección de la imagen inversa de U cerradura con T en la colección por la proposición 3. De 1 y 2 se sigue que X está en n por la intersección de la imagen inversa de U cerradura con T en la colección, es decir, E está en n por E. En resumen, lo que hemos hecho es que si nos tomamos una X en B, entonces llegamos a que X está en n por E para algún n natural. Entonces B es un subconjunto de la unión.
de n por e, con n corriendo en los naturales. Por hipótesis sabemos que b es de segunda categoría en x. Y lo que nosotros afirmamos es que algún n por e debe ser de segunda categoría, ya que si ne fuera de primera categoría para toda n en los naturales, entonces, por el teorema 0, inciso b, que dice que cualquier unión numerable de conjuntos de primera categoría es de primera categoría, esta unión sería de primera categoría. Por el mismo teorema, inciso A, B sería de primera categoría porque está contenido en este, lo cual es una contradicción. Así, n por e es de segunda categoría para alguna n en los naturales. Por lo visto en clases, la siguiente función es un homeomorfismo, porque es biyectiva, continua y abierta. Por el inciso C del teorema 0, e y f de e, que es igual a n por e, son de la misma categoría en x. Como n por e es de segunda categoría, entonces e debe de ser de segunda categoría en x. Recordemos que e se definió así. Entonces el complemento de e, haciendo todas las cuentas, se ve como la unión de las imágenes inversas de y menos u cerradura con t en gamma. Y la imagen inversa de y menos u cerradura bajo t es un conjunto abierto en x porque y menos u cerradura de u es abierto en y y t es continua para toda t en gamma. Como x menos e es abierto en x porque es unión de abiertos, entonces e es cerrado en x y además es de segunda categoría. Afirmamos que el interior de E es distinto del vacío, ya que de lo contrario, el interior de E, que es igual al interior de E cerradura, porque E es cerrado, sería vacío. Entonces E sería denso en ninguna parte. Pero esto implicaría que es de primera categoría en X, lo cual es una contradicción, porque acabamos de decir que E es de segunda categoría en X. Entonces el interior de E es distinto del vacío. Podemos tomar un punto allí. Por la definición de interior de un conjunto en un espacio topológico, existe un abierto B en X que contiene al punto y se queda contenido en E. Entonces B es una vecindad de X en X. Por una proposición vista en clases, se tiene que X menos B es una vecindad del 0 en X. Como B está contenido en E, entonces menos B está contenido en menos E. Entonces X menos B está contenido en X menos E. Definamos N como X menos B. Entonces N es una vecindad del 0 en X. Como N es igual a X menos B, entonces T de N es igual a T de X menos V, que está contenido en T de X menos E. Como T es lineal, entonces esto es igual a T de X menos T de E. Como nos habíamos tomado X en el interior de E y el interior está contenido en E, entonces X está en la imagen inversa de U cerradura bajo T para toda T en gamma, porque así definimos E. Entonces T de X está en U cerradura para toda T en la colección. Además, T de E está contenido en U cerradura para toda T en la colección, porque si nos tomamos una X en E, entonces se tiene esto, luego se tiene esto. Así, T de X menos T de E está contenido en U cerradura menos U cerradura para toda T en gamma. Recordemos que U era una vecindad del 0 en X balanceada. Se puede demostrar que si U es balanceado, entonces U es igual a menos U. Como U es igual a menos U, entonces U cerradura es la cerradura menos U, que es igual a menos la cerradura de U. Entonces T de N está contenido en T de X menos T de E.
que a su vez está contenido en U cerradura menos U cerradura, que es igual a U cerradura más U cerradura, que a su vez está contenido en W, y este está contenido en P para toda T en gamma. Así hemos demostrado que la colección gamma de transformaciones lineales y continuas es equicontinua. Nada más falta ver que B es igual a X, para concluir que X es de segunda categoría. Si X está en X, entonces el conjunto que solo tiene por elemento a X es acotado, porque si definimos una sucesión que es igual a la constante X, es una sucesión de Cauchy. Como ya demostramos que gamma es equicontinua y el conjunto que solo tiene al X es acotado en X, por el teorema 1, existe una f que depende de X, probablemente, acotado en Y, tal que T del conjunto que solo tiene como elemento a X se queda metido en f sub X, para toda T en la familia. Entonces la colección de T de X tal que T está en la familia es un subconjunto de f de X. Por una proposición vista en clases, y gamma de X lo definimos como este conjunto, entonces gamma de X es un conjunto acotado en Y. Como pasa que para toda X en X, gamma de X es un conjunto acotado en Y, entonces eso quiere decir que B es igual a X, que era justamente la colección de todos los puntos en X, tales que gamma de X es un conjunto acotado en Y. Entonces B es igual a X. El siguiente teorema lo vamos a dar por hecho. Teorema 0.1, que es de ver. Un espacio métrico completo no vacío no es unión numerable de conjuntos densos en ninguna parte. Es decir, un espacio métrico completo no vacío es de segunda categoría. Definición. Sea X tau un espacio vectorial topológico. X es un F espacio si y solo si la topología es inducida por una métrica invariante completa D. A continuación vamos a ver dos corolarios del teorema de Banach-Steinhaus. Corolario 1. Si X es un F espacio y Y es un espacio vectorial topológico, gamma una colección de transformaciones lineales y continuas de X en Y. Gamma de X es igual a T de X con T variando en la familia, es acotada en Y para toda X en X, entonces la colección es equicontinua. Demostración. Como X es un F espacio, entonces es un espacio métrico completo no vacío, por definición. Por el teorema de Baire, X es de segunda categoría. Entonces gamma es equicontinua por el teorema de Banach-Steinhaus, porque gamma es una colección de transformaciones lineales y continuas de X en Y. El papel de B en el teorema de Banach-Steinhaus lo juega aquí X. Y como es de segunda categoría, pues entonces se cumplen todas las hipótesis del teorema de Banach-Steinhaus. Por eso podemos concluir que gamma es equicontinua. Siguiente corolario. Sean X y Y espacios vectoriales topológicos y T de n con n en los naturales una sucesión de transformaciones lineales y continuas de X en Y. Si C es el conjunto de X en X tales que T de n de X con n en los naturales es una sucesión de Cauchy en Y, y C es de segunda categoría en X, entonces C es igual a X. Si L es igual a X en X tales que la sucesión converge en Y, digamos a T de X, si L es de segunda categoría en X y Y es un F espacio, entonces L es igual a X y T, que va de X en Y, es continua. Demostración. Inciso A. Sea X en C. Entonces, esto es una sucesión de Cauchy en Y, por definición de C. Por una proposición vista en clases, esta sucesión es acotada en Y.
Como C es de segunda categoría por hipótesis, entonces ya se cumplen todas las hipótesis del teorema de Banach-Steinhaus. Entonces C es igual a X. Inciso B. Si nos tomamos un punto en L, entonces esta sucesión converge en Y. Igual por una proposición vista en clases, entonces esta sucesión es de Cauchy. Pero si es de Cauchy, entonces es acotada en Y. Además, L es de segunda categoría en X. De nuevo, por el teorema de Banach-Steinhaus, L es igual a X y esta sucesión, que es también una colección de transformaciones lineales y continuas, es equicontinua. Solo falta ver que T es continua. Antes veamos que T es lineal. Para esto nos tomamos X y Y puntos en X y lambda, un escalar. Entonces, como ya demostramos que L es igual a X, entonces existe el límite de T sub n de lambda X y existe el límite de T sub n de Y. Y también se cumple que para toda n en los naturales T sub n de lambda X más Y es igual a T sub n de lambda X más T sub n de lambda Y, porque cada T sub n es lineal. Entonces, tomando límite, se tiene que el límite de T sub n de lambda X más lambda X más Y es igual al límite de lambda por T sub n de X más T sub n de Y. Por definición de T, esto quiere decir que T sub lambda de X más Y es igual a lambda por T de X más T de Y. El límite de una suma es igual a la suma de los límites, porque el límite de cada sumando existe. Y así hemos visto que T es lineal. Como T sub n con n en los naturales es equicontinua, entonces para toda W vecindad del 0 en Y existe una B vecindad del 0 en X tal que T sub n de B está contenida en W para toda n en n. Entonces se tiene que para toda W en n sub 0 de Y existe una vecindad del 0 en X tal que la T de B se queda metida en W. Entonces eso quiere decir que T es continua en 0. Y por una proposición vista en clases, entonces T es continua en X.